Yo me llamo Isabel Hurtado López. Yo, Rosa, me llamo Rosa. Mi madre se llamaba Rosa también. Mi madre era Rosa López y no era de aquí, venía de Ayora. ¿Cuándo y por qué empezó a trabajar en el calzado vuestra madre? ¿Más o menos en qué año fue o qué edad tenía ella? Pues ella venía de Ayora. Ella vino con 25 años que se casó, pero ella venía trabajando, ella vino allí con una máquina de hacer jerseys. Y ella dejó la máquina de jerseys cuando dio a luz de mí, con 33, 34 años. Y ya pues ya cogería lo que es el trabajo de mano, del calzado, ¿no? Sí, me imagino que ya sería entonces cuando... 40 o así, más o menos. Sí, más o menos. Cuando se lo ofrecieron. Ella no fue a buscarla realmente. Una vecina y amiga, pues entonces como todo el mundo tenía faena y tenía, pues se la ofrecieron y ella la cogió. Ella era faena de mano en todo momento. ¿Y cuántos años trabajó para el calzado desde casa? Pues trabajaría 15 o 20 años. Si tenía 40 hasta los 50, 55 más o menos. Sí, más 15 años o así estaría trabajando. ¿Y dentro de la fábrica llegó a trabajar en algún momento? A ratos, a días, según. Si les hacía falta en la fábrica sí que la llamaban a veces. Sí, porque digamos, mi madre fue, no sé si está bien dicho o mal dicho, pero mi madre fue tipo comodín. Mi madre trabajaba en su casa, si había una faena nueva que hacer, mi madre la hacía. Si había que hacer 4 muestras, mi madre la hacía. Si alguien faltaba en la fábrica, Rosy, ¿te puedes venir? Mi madre se iba. Luego hubo una época que hay que limpiar las oficinas y la que limpiaba no estaba, no sé por qué. Rosy, ¿las puedes limpiar mientras...? Mi madre los sábados, y mi padre le ayudaba y nosotras que éramos pequeñas le ayudábamos. Y después de todo eso, es lo que creo que te quise contar, es un día llegó, claro, mi madre pues tenía que hacer su vida, la hacía dentro de su casa, y se tuvo que ir a Barcelona una semana por motivos personales. Y entonces se encontró la sorpresa que la jefa o el jefe, quien fuese de los dos, o los dos, le dijo que si no esa semana no hacía la faena, se la quitaban. Y claro, pues eso no cayó bien en mi casa porque mi madre era el comodín allí, entonces nada, pues mi hermana y yo nos hicimos adelante, éramos pequeñas, bueno, pequeñas. ¿Qué podíamos tener, Isabel? 12 años. Sí, yo era muy pequeña. Ella era muy pues sí, pequeña. yo creo que yo tendría 10. Yo creo que era el año que tomé la comunión. Y yo, pues, Que me trajo un chándal amarillo, lo recuerdo. Pues entonces yo tendría 13 años. Y nada, mi padre dijo, de vosotras depende, porque mi padre dice, yo os ayudaré, pero claro, yo me tengo que ir a trabajar. Y aparte mi padre no tenía las manos tan finas como para hacer, que mi madre lo que hacía era borlas. Y nada, y allí me eché yo adelante y allí nos tenía, cuando salíamos del colegio o del instituto, no me acuerdo cuándo, pues hacer la faena hasta las horas que nos dieran, porque claro, es que si no, cuando volviera mi madre no había. Y en mi casa no es que hubiera necesidad para comer, pero como en todas las casas, éramos 3 hijos, mi padre, mi madre y mi abuelo cuando tocaba. Entonces, claro, pues hacía falta la economía para ir sobreviviendo. Y así fue. ¿Y cuando paró de trabajar fue por edad, porque ya lo decidió, dejó de llevar el faena? Fue un conjunto de las dos cosas. Ya fue por la edad, porque ya nosotros tampoco estábamos, ya no tenían ninguna necesidad, empezaba a dolerle todo y tampoco la fábrica también empezó a no ir del todo muy bien, esa faena empezó a bajar y fue una combinación de todos que lo dejó. ¿Qué circunstancia había en vuestra familia para que vuestra madre siempre trabajó desde casa? Imagino que la circunstancia, no te lo sé decir concretamente, pero aparte de, pues eso, de la necesidad del día a día, era que yo estaba enferma. Entonces mi madre a mí me tenía que dedicar mucho tiempo, no me podían dejar sola. Entonces me imagino que el principal motivo tuvo que ser ese. No te lo podemos asegurar, pero el principal motivo tuvo que ser ese. Sí. Porque yo nací ya mal y estuve muchos años enferma, entonces mi madre no se podía ir a ningún sitio a trabajar. Porque si mi madre se hubiese podido ir, se hubiese ido, igual que iba a días sueltos. El principal motivo tuve que ser yo. ¿Y el salario que recibía vuestra madre era el ingreso extra de la familia o era el único salario familiar? No, era el ingreso extra totalmente. Era el ingreso extra. Porque mi padre toda la vida... El salario principal era el de mi padre. Y luego el de mis hermanos también. Sí. Edad, sí.
No ya comentabais antes, pero ella tenía espacio de trabajo en casa específico para trabajar, tenía un cuartico. ¿Qué espacio utilizaba ella o vosotros para trabajar? No, el espacio para trabajar era el comedor de casa. El comedor de casa, Mundo Lirondo. Se quitaba la mesa para comer y se ponía el hule de trabajo. Y se quitaba el trabajo y nos poníamos a hacer los deberes. Nos quitábamos de deberes y nos poníamos a cenar. Y nos quitábamos de cenar y nos poníamos a hacer borlas. En la mesa era para todo. Y teniendo en cuenta que vuestra madre hizo pegado, ¿alguna vez le explicaron los riesgos que podía tener el contacto o el uso, teniendo en cuenta que es tóxico? ¿Le dieron capacitación de riesgos laborales o le explicaron un poco cómo tenía que tener? No, en aquella época no se... En aquella época esas cosas no se explicaban. No, explicaciones de los riesgos que pudiera tener eso, para nada. En aquella época ninguna. Si había mucha olor y no era invierno, abrías la ventana. Y si había olor y era invierno, pues no creo que la abriéramos, no lo recuerdo, pero vamos, me imagino que no. Y además, aparte de la cola, a veces también se tintaban las borlas. Ay, es con verdad, tinte. no me acordaba. Mi padre se ponía guantes y en la galería las tintaba. Que eso sí que tenía más olor. ¿No te acordabas? No me acordaba yo de eso. Las tintaba. Y eso sí que era más olor, sí que se iba a la galería, abría la galería y las tintaba. Entonces, ¿qué tipo de trabajo específico realizaba vuestra madre? ¿Era lo mismo que hacía en la fábrica? No. Cuando iba a la fábrica, iba a la sección de la limpieza. Por lo que te he dicho, porque la llamaba la encargada, que era su vecina y amiga. Y cuando iba a la fábrica iba a la limpieza, ¿no? A rebajar no iba, ¿no? Solamente iba a la limpieza de calzado. Al terminado del zapato. ¿Y en casa trabajo que hacía era entonces? Manual, borlas. Solamente, no sé Solo. si había algún otro No, tipo no, de eran, faena, que no recuerdo. no, eran las borlas solo. Pero es que hubo una época, años, que se hacían muchas. El mocasín se llevaba mucho. ¿Qué materiales y herramientas usaba para desarrollar su trabajo en casa? Las manos. Y, hombre, y las lijas para lijarla, y la cola y el pincel. Una piedra que había allí, que tenías que dar la cola allí. El trabajo era totalmente manual, pero eso, pues un pincel, una lija y poco más. Ya está. Bueno, ¿y dónde las cintara? Yo no lo recuerdo. Pues tinta, no lo recuerdo cómo las cintaba. ¿Cuántas horas dedicaba al día al trabajo? ¿Cómo se organizaba para conciliar trabajo, familia y hogar? Pues conciliar el trabajo con la vida familiar me imagino que sería a días, porque como todo el mundo sabe, o por lo menos en nuestro caso, había días que había mucha faena y había que entregarla al día siguiente, y había otros días que a lo mejor tenías media hora o no tenías. O sea que entonces, pues el día que tuviera mucha faena, pues trabajaba a lo mejor por la mañana, después de comer y después de cenar. Y el día que había menos, pues a lo mejor con estar una hora y media después de comer le sobraba. Depende del día. ¿Y ella cómo cobraba? ¿Era por hora, a destajo, es decir, por par de piezas? Por pares. Sí, ella cobraba por Por pares. faena. ¿Cuántas veces recibía faena en casa y qué plazo le daban para realizarla? ¿Quién le llevaba la faena y cómo se la pagaban? La faena la llevábamos nosotros porque justamente estábamos casi al lado de la fábrica. Es que vivíamos al lado. Te puedo decir que eran 10 pasos, porque es que estábamos al lado. Entonces íbamos y la dejábamos. Y plazo, pues depende. A lo mejor te llamaban y te decían, la faena tiene que estar hecha ya porque nos hace falta. Claro. Y a lo mejor la teníamos sin hacer y mi madre, pues claro, se ponía y la hacía. A lo mejor otro día te decían, no, esta hasta mañana o pasado no hace falta. Dependía del movimiento que llevaran ellos y la organización que llevaran dentro de la fábrica. ¿Y quién y cómo le pagaban? ¿Cómo le pagaban? En efectivo. Claro, todo eso era dinero que no declaraba ni mi madre, lógicamente, ni la empresa, claro. Y le pagaba, pues, cuando iba allí en la oficina, claro. Un día de los que iba a llevar la faena a finales de mes, pues le daban el sobre con dinero en efectivo, claro. ¿Y cómo se registraba el trabajo que hacía para luego tener que cobrarlo? ¿Le daban vales? Vales. Vales. Sí. Le daban tantos pares. En un vale. Y entonces a final de mes a ella le daban el sobrecico y ella con sus vales que le habían dejado, ella comprobaba que estuviera todo en condiciones y así. ¿Vosotros como familiares le ayudabais a realizar el trabajo o lo hacía ella sola? Le ayudábamos. En casa trabajábamos somos todos. 5 y ayudábamos los 5 a todo. Siempre hemos sido los 5 para todo. Pero en todo.
en la casa y en todo. ¿Y cómo hacíais ese trabajo en conjunto? ¿Cómo lo hacíais físicamente? ¿Cómo se organizaba? Pues uno se ponía y lijaba, que era mi padre, el otro se ponía y engomaba. Claro, el tronco lava. Y mi madre y yo nos poníamos a hacer las borlicas. Y así nos cundía más. Entre medias, mi hermano también tenía su faena de este tipo. Y mi hermano estaba así en un rincón del comedor. Había una mesa que le puso mi padre y él de cortar. Y mi hermano cortaba. Y mi hermana, pues, o bien daba cola o bien señalaba a mi hermano un poquito de todo. Sí. Era así. ¿Y sus familiares, o sea, vuestros parientes o sus vecinas, también hacían este tipo de tarea? Familiares no, porque nuestra familia toda es de Ayora, por parte de mi madre, entonces este trabajo no lo han conocido. Y por parte de mi padre sí que tenemos una tía que sí, también hacían faena. Sí, hacían faena, pero era de otro tipo, pero sí, también hacían faena. En su casa también En su hacían casa. faena. Pues sí, había vecinas que sí que hacían y otras iban a la fábrica. Y otras vecinas eran, porque en aquella época vivíamos como si viviéramos todos juntos. Había una vecina que era modista, que cosía en su casa, había otra que era zapatera, que cosía en su casa, la de abajo. Ah, sí. Y otras dos, que eran las que mi madre iba y venía con ellas, esas iban a la fábrica. Es que antiguamente en todas las casas había máquinas y había... En todas. Y se vivía mucho en la escalera, porque cuántas veces hemos comido y hemos cenado y hemos estado, los 4 o 5 del rellano de arriba estábamos siempre juntos, entonces... ¿Vuestra madre alguna vez llegó a cotizar o siempre fue economía sumergida? ¿Se pudo jubilar? No, no se pudo jubilar. No, no se pudo jubilar, eso le pesó a ella bastante, siempre fue sumergida porque sí que es verdad que siendo joven en su pueblo, a ella siempre le dieron a entender que estaba cotizando y cuando llegó el momento no habían cotizado nada por ella. ¿Y consideráis que le benefició o perjudicó personalmente para ella trabajar desde casa? No. No, ella lo llevó muy bien. Sí, ella lo... Porque como nos crió, ella era... Sí, no perjudicarle No. para nada. A mi madre perjudicarle no le perjudicó para No, nada. porque ella era ama de casa, nos crió y aparte hacía su trabajico en casa. ¿Y cómo creéis que ella se sentía trabajando desde casa física y psicológicamente? Muy bien. Sí, yo creo que ella se sentía bien, ella no en ningún momento se quejó, ni tampoco era un trabajo pesado, y tampoco era un trabajo diario. A lo mejor había épocas que sí, a lo mejor había épocas que en 15 o 20 días tenía que trabajar un montón, pero luego a lo mejor se pasaban otros 15 que trabajaba a lo mejor una hora al día, tampoco fue una cosa. No es como una maquinista que te llevaban todos los días y el trabajo de mi madre no fue... Y ella nunca se nos quejó, nunca, al contrario, ella siempre estaba bien. Mi madre es que era muy feliz, muy contenta, muy alegre. Entonces mi madre nunca se quejó. ¿Y a causa de su trabajo llegó a sufrir algún tipo de problema de salud, como dolor de huesos, columna, articulaciones? Hombre, pues a mi madre le dolían los huesos, pero me imagino que ella sería por edad, porque Claro. no creo yo que por el trabajo... No, No. por el trabajo no. ¿Cuál es la impresión general que sentís cuando recordáis el tiempo que vuestra madre trabajó desde casa? ¿Creéis que ella había cambiado algo de esa época de su vida? No. Mi madre nunca había cambiado nada de su vida. ¿Y vosotras cómo recordáis esa etapa? Con mucha, no sé, mucha añoranza. Yo aquella etapa de la vida de mi madre y de nosotros, a mí me gusta mucho. La recuerdo y de hecho por eso estoy aquí, por recordarla a ella y hablar un poco por ella para que se sienta mi madre muy bien. Además no me da ningún perjuicio ninguno. Era necesario para vivir el día a día y más que para vivir el día a día era el esfuerzo que mi madre y mi padre hacían para llevarme a mí de vacaciones, que es muy duro decirlo, pero es que es así. Yo, como os he dicho, yo nací enferma, entonces a mí el médico, la mayor recomendación que le daba a mis padres era que cuanto más tiempo pasaran en la playa, mejor estaría. Y mis padres trabajaban y mi padre solo y éramos 5. Entonces yo creo que la mayor causa de que mi madre trabajara tanto y mi padre y todo era yo. Entonces yo la recuerdo
muy bien, muy orgulloso de mis padres. ¿Consideráis que el trabajo de vuestra madre era precario laboralmente? ¿Lo percibíais o percibía ella misma como legal la explotación laboral por el hecho que fuera económico? Yo creo que no. Yo creo que mi madre en ningún momento se sintió ni presionada, ni... No. Mi madre lo que peor llevó fue cuando la jubilación, cuando tiró a la jubilación, que ella sí que pensaba, porque en aquella época podías pedir una subvención que se llamaba SOBI, aunque hubieses trabajado 15 o 20 días, pero se sorprendió mucho cuando en la época que hubiera tenido que estar contratada, pero eso fue en su pueblo, en Ayora, no lo estuvo. Y sin embargo su hermana, que trabajaron las dos juntas en una empresa, sí que estaba. Mi tía siempre cobró, mi madre no. Eso es la mayor decepción que se llevó mi madre, por lo demás no. No, porque en aquella época todo esto era normal. ¿Y creéis que deberían de haberse reconocido sus derechos laborales en los años que trabajó como cotizador? Hombre, por supuesto, claro, pero ya lo sabíamos, ya se sabía, no es que... Pero claro que debería de haber estado cotizado y mirado, pero no te engañaban, realmente no te engañaban, tú sabías lo que hacías, esto es así, y en la mayoría de las casas había, o sea que... ¿Y cómo creéis que ella se sentía al haber trabajado toda su vida y aportar a la economía familiar y después ser dependiente económicamente por no haber tenido posibilidad de percibir pensión de jubilación? ¿Cómo se sentía? Pues a días. Había días que lo llevaba bien y había días que le daba rabia. Porque mi madre, que era muy alegre, pero aunque le diera rabia, te lo decía, a ver, ¿por qué tengo que depender yo de este hombre? Si yo trabajo como este hombre igual. Pero no, lo llevaba muy bien. ¿Creéis que actualmente las empresas de calzado locales siguen derivando trabajo a las casas? ¿Conocéis a alguien que actualmente lo haga y por qué creéis que lo hace? Sí, actualmente sí, y el que diga que no miente. Actualmente estoy segura, no, segurísima, que sigue todo igual. A menor escala puede ser, pero sí que existe, yo lo sé, es cierto que existe. No voy a decir nombres porque eso sí que no procede, pero estoy segura que sí que existe. Y en más de un sitio y de dos. ¿Cuáles creéis que serían las posibles soluciones que podrían beneficiar legalmente a las zapateras domiciliarias que se podrían hacer para regular su trabajo? Pues una cosa que estaría muy bien, pues por ejemplo, no sé si sería viable o no, es que te dieran la faena para hacerlo en tu casa, pero que te obligaran a hacerte autónomo, un autónomo dentro de las posibilidades del trabajo que haces. Entonces sería una forma de regularlo tanto para el empresario, porque podría pagarlo oficialmente, digamos, y para que la persona el día de mañana, no todo el mundo puede irse a trabajar. Por ejemplo, el caso de mi madre no lo sabemos a ciencia cierta, pero yo me imagino que mi madre no se fue a trabajar fuera por lo que os hemos contado, por mí. Y hoy en día le pasará lo mismo. Habrá gente que no se podrá ir a trabajar fuera por X motivos. Entonces, una pequeña solución, creo yo, que podría ser que el mismo empresario te diera la faena a trabajar en casa, pero que te exigiera decir, pero tienes que hacerte autónomo o, no sé, hoy en día hay 20.000 tipos de cosas para que todo fuera... Pero claro, la política está como está, las cosas están como están y cada uno... Pero solución yo creo que sí que la tendría, si quisieran. Pero claro, si no quieren porque les es más beneficioso que no, pues claro. ¿Cuál creéis que es el futuro del calzado español y almanseño? ¿Creéis que hay relevo generacional o ya no hay gente preparada? No, que va, relevo generacional muy mal, lo tienen muy mal y aparte parece mentira que un pueblo como este hayan llegado a la situación que han llegado, porque no enseñan a nadie, todo lo que quieren es gente enseñada y ya les está pasando, y no poco, ya de años atrás, no encuentran ciertas profesiones, ciertas cosas de calzado que lo sepan hacer, y como no han querido enseñar a nadie, pues ahí lo tienen. Ahora no sabe nadie hacer. Por ejemplo, mi padre cuando entró a trabajar, mi padre trabajó en Sancho Abarca y entró muy jovencico, 11, 12 o 13 años, siempre lo ha contado, y claro, lo primero que hicieron fue enseñarlo. Y luego mi padre tenía una profesión que era empalmillar botas, y eso era algo que no todo el mundo lo sabía hacer, pero igual que a mi padre lo enseñaron, mi padre enseñó a varios. Sin embargo, cuando llegó Sancho Abarca, que cerró, pues por ejemplo, temas como gente como mi padre, profesiones así de empalmillado, de cosas así, pues hubo 2 o 3 fábricas, que no las voy a nombrar porque no procede, que lo único que querían era llevarse a ese tipo de gente que sabía. Pero claro, ese tipo de gente estamos hablando que ya se ha jubilado
y ya les cuesta mucho encontrar esos ciertos puestos de trabajo. A mi padre lo llamaron varias veces, igual que a mi padre, a sus compañeros y amigos, porque entonces más que compañeros eran amigos. Y uno de ellos, que era mucho más joven que mi padre, sí que se fue a otra fábrica. Mi padre ya no, porque mi padre ya le pilló más o menos mayor y mi padre no se fue. Pero eso se ha perdido y como no pongan remedio, cada vez lo tendrán peor, digo yo. Pero tampoco ya me preocupa mucho, la verdad. ¿Pero por qué creéis que no hay relevo generacional? ¿Por falta de formación o porque los mismos padres les han aconsejado a los padres que huyan de la profesión? No creo que los padres aconsejen que huyan, no, porque hay de todo, ¿eh? Yo es que nos creemos, o la mayoría de padres, yo ahora ya hablo como madre, ¿no? Yo tengo un hijo y yo a mi hijo en ningún momento le he dicho, tú no tienes que trabajar, te tienes que ir a estudiar. Yo a mi hijo le he dicho, o estudias o trabajas, pero una de las dos cosas tienes que hacer. Entonces, el que se haya quedado a trabajar y ha tenido la suerte de encontrar trabajo, pero claro, si lo primero que te piden es experiencia y no te enseñan, ¿cómo vas a coger experiencia? Yo creo que los padres, no lo sé, tampoco, pero no creo que los padres les hayan dicho, habrá de todo también, habrá de todo. Yo, por ejemplo, a mí me hubiese gustado que mi hijo estudiase, como me imagino la mayoría de padres, pero mi hijo no quiso estudiar, yo tampoco lo iba a obligar y trabajó pues al que encontró y se puso a trabajar. Gracias a Dios, bueno, tampoco sé si no trabaja en el sector del calzado, para mí mejor, porque realmente no me gusta, porque he visto muchas cosas y no, pero no porque los padres, no sé, no, tampoco te sé explicar muy bien, pero sí que habrá gente que lo haya pasado a lo mejor mal dentro de una fábrica y le haya aconsejado a su hijo, tú no sabes lo que es esto, no lo sé. ¿Os gustaría añadir algún punto que no hayamos tratado o algo que se os haya venido a la mente y que no venía al caso en ese momento? No, yo creo que os lo hemos contado todo. No sé si mejor o peor, o si os sirve más o sirve menos, pero no, yo creo que no. No. Y bueno, y eso que has contado de las empresas, yo creo que va un poco en declive, ¿no? Esa profesión aquí en Almansa. Y bueno, yo creo que en Almansa y en general, ¿eh? Porque yo he estado dentro de una empresa de calzado muchos años y yo lo he visto como ha ido para abajo y no sé si algún día llegará esto a remontar, pero yo lo veo un poco mal, la verdad. Pero no, otra cosa no. Muy agradecida porque nos hayas hecho la entrevista y si te gusta o te sirve, bien, y si no, pues también bien. De nada, a ti.